En esta serie de videos, donde el político y economista José Luis Tapia nos está explicando sobre el programa 5 Reformas, el día de hoy nos va a explicar sobre la reforma de la salud. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos los amigos que están conectados en Facebook Live o Facebook Live. Hoy día tenemos preparado para ustedes la explicación en qué consiste la reforma de la salud. Nosotros hemos venido a través de las semanas pasadas explicando reforma a reforma. Estamos hablando de la reforma política, la reforma económica, la reforma educativa y hoy día la reforma en la salud. Dentro de 15 días estaremos hablando de la reforma pensionaria, que es la última de todas las 5 reformas como programa político del Partido de Evolución. Una vez completado estas 5 reformas, vamos a dedicarle también a una explicación pormenorizada del programa de gobierno que tiene preparado el Partido La Gran Evolución a través de medidas específicas en sus 5 políticas que le explicaremos dentro de 15 días. Dentro de un mes, porque dentro de 15 días viene la reforma pensionaria. Bien, entonces vayamos a la explicación de lo que es la reforma de la salud. En principio, nosotros queremos plantear el siguiente objetivo: presentar y explicar los argumentos a favor de la privatización de los servicios de salud. Esa es nuestra explicación de hoy día. Lo que vamos a hacer es entregar en propiedad privada a todos los operadores de este servicio básico de la ciudadanía para que ellos puedan decidir cómo gestionarlo y a la vez hacerse de las rentas o riquezas necesarias para que puedan mantenerse de aquí para adelante. También hemos dicho que las 5 reformas tienen 3 principios, ¿no? Principio de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. En el programa político responde a un principio llamado gobierno limitado. En el segundo principio, se refiere al principio de mercado libre, tiene su programa llamada reforma económica. Y la propiedad privada, que es otro principio del liberalismo clásico, se subdivide en 3 subreformas. Reforma educativa, que ya lo hemos visto, la reforma, ahora la que vamos a hablar, que es la reforma de la salud, también pertenece a la privatización o hacer cumplimiento del principio de propiedad privada. Y el tercero, que es la reforma pensionaria, es también perteneciente al principio de propiedad privada. Hoy día vamos a explicar la penúltima, reforma de la salud. Empecemos entonces a decir lo siguiente: para cualquier reforma de salud va a depender siempre de la reforma política, va a depender siempre de la reforma económica, va a depender mucho de la reforma de pensiones y va a depender mucho de la reforma educativa. Así como hemos hablado de cada una de las reformas, ninguna puede ir separada de la otra. Para que sea exitosa la reforma de salud, debe darse como condición necesaria la reforma política, la reforma económica, la reforma de pensiones y la reforma educativa. Ese es el éxito del programa. No podemos separar una reforma de manera aislada y decir que con esa reforma vamos a iniciar de manera jerárquica, por ponerle un nombre, para luego continuar con las otras reformas de manera consecutiva. No, estamos señalando que la reforma de salud es en principio una de las 5 reformas que va a ir de manera simultánea a las otras 4 reformas. Esa es la forma como se va a gobernar. Vamos a hacerlo de manera rápida a fin de evitar la confluencia de los grupos de presión que van a querer bloquear todas las reformas que vamos a implementar una vez que seamos gobierno. Esa es una de las lecciones que nos lo da
el que fue presidente Václav Klaus, el señor Roger Douglas, primer ministro o ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson y otros autores que más adelante mencionaremos. Pero eso es la práctica, hacer una reforma de manera rápida, que le quitemos toda posibilidad de que los grupos de influencia o de presión traten de bloquear todas estas reformas que tenemos aquí programadas. Argumentos a favor de la privatización de los servicios de salud. Repito, la privatización no es de la salud, sino de los servicios de salud, porque ni el gobierno ni el sector privado da salud desde afuera como si fuera una pastilla. No, la salud es algo interna, es algo que le pertenece al individuo, es algo que depende de su organismo para que se ponga sano o siga enfermo. Lo único que puede dar desde afuera una reforma es de servicios. Lo que otorga el gobierno son servicios. El gobierno nunca da salud, lo que da son servicios, que quede claro con este énfasis que le estoy dando, porque estamos hablando de un medio económico, no es un medio social. Esto está regido por la escasez, y toda escasez en el mundo económico siempre va a estar regido, quieras o no, por la ley de la oferta y demanda. Vamos a explicar entonces qué cosa consiste lo que llamamos privatización de los servicios de salud. Este es el sistema actual de lo que el gobierno viene haciendo por los individuos de este país. En principio, a los individuos se le extrae de sus rentas un porcentaje de impuestos que son extraídos de manera obligatoria para ser luego entregado de manera obligatoria, coaccionada si quieren llamarle, al Estado. El Estado recibe por recaudación de impuestos vía SUNAT unos recursos que van a ser empleados para que se le entregue a los hospitales y centros de salud una cantidad de dinero que van a ser administrados por los gestores públicos de estos servicios de salud, de manera que pueda implementar o producir el servicio para que luego sea de alguna manera entregados a los individuos. O sea, es un circuito. Si el individuo no produce riqueza, no produce ingreso, no produce renta, no puede el Estado recaudar nada en forma de impuestos. Mucho depende de cuánto produzca el individuo. Pero si el individuo está enfermo, ¿podrá producir la misma cantidad de ingresos? No. Por esa razón es que necesitamos personas sanas, personas que puedan producir riqueza. Y es una condición necesaria para que también la reforma económica, la reforma política, la reforma pensionaria y la reforma educativa sea un éxito. Por eso que decimos que las 5 reformas son todas en un solo engranaje, están unidas en un solo engranaje. Esto es lo que tenemos como sistema actual de servicio de salud, llamado por nosotros en el Partido de Evolución, eso se llama la usurpación. Y nosotros lo que pretendemos es darle la devolución. Y eso es lo que vamos a explicar de tu modo. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos en una transición del socialismo al capitalismo una entrega de bonos que están explicados de la siguiente manera. El sistema de recaudación no varía. El individuo aporta de manera obligatoria una parte de sus ingresos llamados impuestos, que son luego extraídos de sus bolsillos y son de alguna manera entregados al gobierno en forma de impuestos. Que el Estado lo que va a hacer, a diferencia del sistema anterior, no es entregarle a los hospitales estatales el presupuesto que le ha sido previamente programado, sino que va a ser directamente entregado a los individuos en forma de un financiamiento o unos vales llamados bonos. Así como la palabra bonificación les suena a ustedes,
Bueno, el bono tiene esa formalidad de ser un documento impreso con el nombre a quien le pertenece a ese dicho bono, y lo que hace es entregárselo a los individuos, quienes son, en este caso, las personas más pobres de la sociedad. En términos porcentuales, es el 20.5% de la población está en condición de pobreza monetaria. Vendría a ser aquellos que tienen las rentas más bajas en la sociedad peruana. ¿Qué hace el individuo cuando, una vez que recibe el bono, a qué lo va a dedicar? Tiene dos posibilidades. Una es que recibe el bono y con eso compre servicios de manera directa a cualquier establecimiento hospitalario, clínica, policlínico o centro de salud. O, de lo contrario, puede comprar directamente un seguro de salud. Y el seguro de salud paga a los hospitales privados por el importe que ha pagado en forma de prima a los hospitales para que hagan su servicio de atención a estos requerimientos de la población. Repito, el individuo, una vez que recibe con bonos, él va a elegir, tiene dos vías. Una es que vaya directamente a un establecimiento que otorga servicios de salud y pague con su bono el importe necesario. Y la otra es que pueda elegir irse a un seguro de salud y pagar la prima que le exige la empresa, en este caso aseguradora. En ambos casos, tú le estás pagando de manera directa y el otro de manera indirecta. Cuando son atenciones ambulatorias, tal vez el bono pueda tener aplicación directa pagando al establecimiento hospitalario. Pero ¿qué pasa con aquellos servicios donde ya no es ambulatorio la atención, sino es una hospitalización por una operación o por algún tipo de procedimiento que requiera más allá del importe del bono que se le entrega al individuo? Ahí es donde entran los seguros de salud, que es una prima, es un pago que yo doy aun cuando no estoy enfermo, pero en caso que lo requiera, el seguro de salud privado me cubre el resto, o sea, la diferencia de lo que me costaría entre el procedimiento y el aporte, ¿no? ¿Cuál sería el sistema final? Porque esto es una transición, esto no es el fin de nuestro programa, las 5 reformas. Esto es mientras que estemos desmontando el socialismo de manera gradual. Cuando estemos desmontando, todavía quedarán personas perjudicadas por el socialismo que van a querer tener una atención urgente, y estos bonos van a tratar de resolver eso. El sistema final es este. Es un sistema liberal, privado, de mercado, que busca otorgar servicios de salud de la siguiente manera. Se elimina la aportación obligatoria. Aquí las 5 reformas le están produciendo los altos ingresos para dárselos a los individuos en forma de rentas por su trabajo, por su aporte a la sociedad, siendo inversionista, empresario, profesional de las artes liberales, que luego va a demandar en un momento dado, porque no siempre las personas están enfermas, algunas estarán sanas, otras no, servicios de salud. Ya explicamos previamente que va a existir un mercado debido a que hay una demanda y surgirá de manera espontánea en la función empresarial que tiene el mercado hospitales y clínicas privadas. Demanda, oferta. En este mercado de servicios de salud se demanda y se ofrece. ¿Cómo funciona el mecanismo de financiamiento? Los individuos con sus altos ingresos van a tener una porción que va a ser dedicado a la compra de primas.
al mercado asegurador. Ellos, el mercado asegurador constituido por empresas aseguradoras, aseguran al individuo por un monto, una cobertura que puede ser $1 millón, $2 millones según el aporte que tú das. Si tu prima ahorita te parece cara 500 soles y te cubre 5 millones de soles, en este servicio de salud que estamos formulando dentro de un sistema liberal, 500 soles para ingresos de 80.000, 90.000 y $100.000, como son los casos de los países exitosos que aplican las 5 reformas, es decir, la reforma económica, la reforma política, la reforma de salud, la reforma educativa y la reforma pensionaria, no será tan caro como se ve ahora, ¿no? Ya hemos explicado en otras presentaciones que lo caro es por la cantidad de ingresos bajos que tenemos. Cualquier cosa te va a parecer caro siempre que tus ingresos sean bajos. Pero si tú tienes ingresos altos, las cosas que para ti eran caras se vuelven baratas. Entonces, el programa de las 5 reformas va a generar ingresos altos donde los individuos van a tener el suficiente ingreso como para poder asegurarse por la vía privada. Así que el mercado asegurador pagará directamente a los hospitales y clínicas privadas el importe de la categorización donde se encuentre el asegurado. El Estado no tiene aquí ningún rol salvo la que es no económica. Me refiero básicamente a decir, si en caso aquí hay algún tipo de estafa, fraude, engaño de alguna de las dos partes, el Estado interviene, porque no es un servicio económico lo que está ocurriendo en el engaño, en el fraude, sino es un incumplimiento de contrato. Entonces el Estado se retira en lo económico, pero interviene en lo político, en garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Si un hospital mata negligentemente a un paciente, el Estado interviene. Que quede claro que la intervención del gobierno es solamente en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, no en la fijación de precios, en la regulación de tarifas, en la supervisión de las entidades aseguradoras y hospitales, porque su rol no es ese, sino su rol es defender la vida, la libertad y la propiedad a través del poder judicial. Seguimos con la siguiente explicación y es lo que tenemos ahora en presupuesto estatal dedicado a los servicios de atención médica y medicamentos. Esto es lo que se ha aprobado este año para el servicio de salud. 10.4% del total del presupuesto, es decir, 177.367 millones de soles, el 10% equivale a el monto de 18.446 millones de soles. Eso es lo que ha destinado el gobierno para este año. Nuestra propuesta es la entrega de bonos educativos. Vamos a ver a continuación en qué consiste y cuánto es el monto. Vayamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto es la capacidad de aseguramiento de servicios de salud que tiene el gobierno y el sector privado? Al 2 de mayo, que es la última cifra que hemos podido en nuestro equipo de gobierno del Partido de Evolución determinar, es que el total de afiliados por la vía privada y por la vía estatal hay 31.107.000 personas afiliadas o al sector estatal o al sector privado. Al sector estatal le corresponde al Ministerio de Salud el Seguro Integral de Salud, que son 17 millones a la fecha de 2 de mayo. En el salud hay 10 millones de asegurados. Prepagas se refiere a las clínicas que tienen planes de salud, que se prepaga
O sea, se adelanta un monto en el cual se le da una serie de beneficios en medicamentos o algún tipo de servicio que requiere. Las compañías de seguros han afiliado 846.000 peruanos, las EPS en planilla 828.000, las Fuerzas Armadas en un número de 564.000 miembros y los autoseguros, es decir, el potestativo que da a la salud 100.000. Ahí tenemos lo que el gobierno con su sistema actual ha podido lograr en la capacidad de afiliar por el lado del Sistema Integral de Salud, Ministerio de Salud, y este tipo de empresa mixta. Recuerden bien que salud es aportes privados directamente de planilla, que está siendo administrada por un designado del gobierno para que haga gestión de los servicios de salud de los hospitales de la red de salud. La estimación que vamos a hacer de los vouchers corresponde al Ministerio de Salud. Hemos dicho que el Ministerio de Salud se le ha entregado un presupuesto de 18.446 millones de soles. Hemos dicho también que este sistema actual, estatal, financia de manera directa a los hospitales, centros de salud, policlínicos, no importando si tal o cual hospital atiende bien o atiende mal. Vamos a ver cómo se determina el voucher. MINSA asegura con su sistema integral de salud a 3.6 millones de asegurados. Y hemos determinado que no se entrega voucher a todos los peruanos. Hemos dicho solamente a los más pobres cuando dure esta transición. Es decir, a los 20 más pobres que hay en el universo poblacional, que viene a ser 20.5% de los 17 millones de asegurados por el Sistema Integral de Salud, que salen 3.6 millones de asegurados. A esos 3.6 millones, que vendrían a ser los asegurados más pobres que hay en estos momentos, estamos diciendo que esta es una estimación, repito, no son cifras definitivas. Ya saben ustedes que cuando entra un gobierno, un nuevo gobierno, resulta que se encuentra con otras cifras. Nosotros hemos recolectado información de las páginas oficiales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Estadística, de la Superintendencia, su salud. De ahí hemos recogido, pero es lo que tenemos, pero esto es lo que ofrecemos. Así que el monto a entregar en un año son 5.124 soles de monto anual por asegurado. ¿Cuánto sería de manera mensual con ese presupuesto entregado en forma de bonos a los más pobres? Recibirían mensualmente 426 soles. Para una cita ambulatoria con el médico, para un resfrío tal vez sea excesivo. Para una operación tal vez falte. Mejor creemos nosotros que debería servir como una aplicación para contratar un seguro privado. Esto es lo que tenemos en cifra y esto es lo que ofrecemos a estos 3.6 millones de compatriotas pobres. Ya no he entregado estos 18.446 millones de soles directamente a los hospitales, que algunos funcionan bien, regular y mal, sino que va a ser entregado a los asegurados, como en el caso de la educación. Los asegurados van a decir a qué policlínico, a qué hospital, a qué centro de salud brinda las facilidades, las calidades en la atención, y ellos serán los que escogerán y se determinará qué hospitales cerrarán porque no ofrecen y no reúnen la cantidad de vouchers o bonos que les permita financiar a los enfermeros, médicos, agua, luz, teléfono, camillas, medicamentos, porque no saben hacer bien
su atención médica. Y más bien, ¿qué hospitales se quedarán? Serán aquellos que reúnan, gracias a la elección directa de los asegurados, esos hospitales seguirán atendiendo al público y tendrán la mayor recaudación de bonos que le permitirá financiar y pagar mejor a los enfermeros, médicos y administrativos del sector de salud. Esa es la diferencia entre el sistema actual. El sistema actual financia todos los establecimientos que otorgan servicios de salud, algunos buenos, malos y peores. En el sistema de bonos se entregan a los asegurados para que los asegurados determinen qué hospitales, clínicas, postas médicas se quedan y qué hospitales, clínicas y postas médicas se van. Así que por el efecto de la mayor competencia que habrá entre las clínicas, postas médicas y policlínicos y hospitales, van a esforzarse más de lo que están ahorita haciéndolo, favoreciendo de esta manera a los pacientes, a los que van a atenderse para obtener un servicio de salud, y va a cambiar fuertemente y va a haber los incentivos para que un paciente o una persona que se va a hacer un chequeo sienta que ha cambiado la dinámica y los servicios a favor de él. Solamente esto se puede hacer bajo libre competencia. Eso es lo que intenta hacer los bonos de salud, el sistema de entrega de bonos, donde se ponen a competir de verdad todos los hospitales, tanto públicos y privados. Número de establecimientos que tiene el Ministerio de Salud a su cargo. Tenemos cifras hasta el año 2018, tiene 19.859 entre hospitales, policlínicos, centros de salud, postas médicas, etc. 19.859, y acá tenemos cifras del 2016 y 2017. Personal del Ministerio de Salud que está a cargo y que administra y gestiona médicos, enfermeros y administrativos, tiene 191.000 personas a su cargo. 56.000 médicos, 30.000 enfermeros y 104.000 administrativos. Imagínense la desproporción que existe en estos momentos. Más del 54% del personal es administrativo. Solamente un 30% son médicos y un 16% enfermeros. Ustedes entenderán por qué el sistema de salud es un fracaso. Miren los incentivos políticos que ha generado la administración estatal, que más administrativos que médicos. En eso se va el presupuesto que gestiona en estos momentos el Ministerio de Salud. Nosotros pretendemos que esto va a cambiar, y por la libre competencia, y va a haber menos administrativo y más médicos, porque así se gestiona cuando alguien compite. No desperdicia lo que es suyo, y ese suyo es lo que más adelante vamos a explicar en qué consiste. Vayamos ahora a ESalud. Como ustedes saben, es una empresa que está bajo el paraguas del FONAFE, Fondo Nacional de Financiamiento de las Actividades Empresariales del Estado, y tiene a su cargo la fiscalización del presupuesto de salud, donde mueve 11.663 millones de soles. ¿Cuántos asegurados? Cobertura, 11 millones de asegurados. Haciendo un poco de matemáticas y ajustándolo esto al presupuesto del año 2020, decimos de 11 millones a una tasa de crecimiento poblacional de 1.1%, señalamos que para el año 2020 deberían haber 483.023 asegurados. Más o menos estimadas las cifras para este año. Haciendo la estimación del valor de entrega del voucher, digo aquí, haciendo un paréntesis, los cálculos han sido de forma de promedio. Eso no es cierto, ¿no? Ustedes saben que cada uno aporta según el tipo de ingreso que tiene.
9% de lo que tú ganas en ingreso bruto. Pero estamos haciendo una estimación solamente para que vean cuánto es lo que recibiría en caso de funcionar la entrega de voucher de manera competitiva, para que los establecimientos que están regidos bajo esa luz entreguen un servicio de atención óptima, eficiente y no tan costosa como es en estos momentos. Recibiría anualmente en 2023. ¿Cuánto es? 85 soles mensuales que podrían formar parte de tu plan de salud. Pero esto es en la situación actual. Nosotros siempre hemos dicho que esta propuesta no está desarticulada, sino que forma parte del componente principal que se llama las 5 reformas. Entonces estamos hablando de mayores ingresos. Esto, al privatizarse, al sacar del directorio a todos los designados por el gobierno y hacerlo funcionar como una empresa privada, se va a determinar finalmente si los asegurados van a querer o no que le descuenten. Eso va a ser de forma optativa. Si tú quieres asegurarte con Esalud, te asegurarás con Esalud, pero no estás obligado a cotizar en Esalud. Eso que quede bien claro para nuestros amigos que nos están viendo en el Facebook Live y en la página del partido de Uso. ¿Cuántos establecimientos tiene Esalud al año 2018? Tiene 389 establecimientos, entre hospitales, consultorios y otro tipo de centro de atención médica. Vayamos a ver cuánto es el personal que tiene a su cargo Esalud. En su página web no realiza una desagregación bastante detallada. Lo hemos podido obtener a través del presupuesto operativo institucional, que tiene 56.000 colaboradores. ¿Cuántos médicos y enfermeros? 84%. A diferencia del Ministerio de Salud, ellos tienen entre enfermeros y médicos 84%. Y administrativos, 16%. Gran cambio, ¿no? Ahí está un directorio en el cual es mitad privado y mitad estatal. O sea, hay representantes de las empresas grandes, medianas y pequeñas. Pero la otra parte del directorio de salud está constituido por agencias sindicales, representantes del Ministerio de Salud, representantes del Ministerio de Economía y el que ha sido designado por el presidente del Consejo de Ministros. O sea, es un directorio mixto. Ya entenderán que no siempre lo mixto funciona bien, es mejor que sea privado, porque los criterios de contratación de médicos, enfermeras y administrativos también sufren de los incentivos perversos que se introduce en la política dentro de la gestión por recomendaciones del director, de los designados por el presidente, en este caso de salud, quienes ponen gente de confianza en puestos claves, y estos a su vez contratan, ¿no? Reclutan a médicos, enfermeras, administrativos que son allegados a estas personas que son designados políticamente por estas personas. Entonces el criterio de mérito es bien bajo también en instituciones mixtas. Vayamos entonces a cuáles son los principales aportes de esta reforma de salud. En resumen, 427 soles en bonos son entregados de forma mensual a 3.6 millones de peruanos más pobres. 19.859 establecimientos listos a ser entregados a 191.778 nuevos propietarios de estos establecimientos, que lo gestionarán o contratarán a los que lo necesiten para gestionar y generar utilidades, y a la vez lograrlo en el mercado con más competencia. Para eso es la transferencia
de estos activos que están ahorita en poder del Estado. Ponerlos a competir. Y ponerlos a competir es mayor calidad del servicio. Por otro lado, si entregamos en bonos de salud, sería 85 soles que lo recibirían 11 millones de asegurados. Y por último, la transferencia de estos hospitales a sus operadores naturales, en este caso en E-Salud, serían los médicos, enfermeros y administrativos, se beneficiarían unos 56.000 médicos, enfermeros y administradores de estos 389 establecimientos de salud que serán administrados y gestionados privadamente a través del accionariado difundido, tanto aquí en E-Salud como en el caso del Ministerio de Salud. Hasta ahora hemos presentado los argumentos cuantitativos y los fundamentos de esta privatización de los servicios de salud. Ahora permítame hacer los argumentos quali-cuántico, quanti-quali, que es una combinación de argumentos cualitativos con argumentos cuantitativos, para cerrar esta presentación de la propuesta del Partido de Evolución y sobre todo la propuesta que hace su equipo de gobierno para el pueblo peruano. Argumentos quali-quantis. Cuando se haga la reforma de salud, se estará buscando la disminución de los precios de los medicamentos en un 6% por eliminación de toda barrera arancelaria, lo cual está dentro de lo que nosotros consideramos como efecto general de las 5 reformas en el 50% de la reducción de precios debido al shock productivo con deflación. Y esto es una gráfica donde muestra el caso peruano dentro de un grupo de países. Nepal a sus medicamentos le pone impuestos cerca del 15%. Tenemos a Pakistán con el 11%, Argentina del 10%, Brasil 10 punto y tantos, y así Perú se encuentra con impuestos de 6% a los medicamentos. O sea, a los que quieren comprar medicinas, recuerden bien que dentro de su compra hay un 6% de impuestos. Eso en nuestro gobierno será eliminado, lo cual ayudará a que el precio de los medicamentos sean accesibles a todo público. Argumento siguiente. La disminución del precio también se va a deber a la eliminación de cualquier impuesto al valor añadido que va dentro de las cadenas productivas, que eso también encarece y pone más caro la medicina, no solamente por el concepto de impuesto al producto importado, sino también impuesto por el valor añadido, que significa impuesto a la renta a aquellas empresas que comercializan, distribuyen, fabrican estos medicamentos. Estamos diciendo que esos impuestos también van a ser eliminados, que en unos casos llegan hasta el 20% de costo de las medicinas. Siguiente argumento: reducción de precios y costos de los medicamentos por supresión de aquellas barreras comerciales en el cual provocan que existan procedimientos aduaneros ineficientes, burocracia malgastadora de recursos, infraestructura comercial deficiente, regulaciones de etiquetados, empaquetados, etcétera, más licencias de importación. Todo eso genera costos adicionales a la producción que la empresa privada ofrece al mercado. Siguiente argumento. Habrá, bajo el esquema de la libre competencia, el libre mercado que proponemos en el Partido de Evolución, un aumento en la rapidez de los exámenes de patentes de los medicamentos hechos por empresas privadas y no por el Ministerio de Salud, antes de lanzarse cualquier producto al mercado, gracias a la libre competencia que habrá por estas empresas privadas. Siguiente argumento: habrá una aceleración de la aprobación de un medicamento por parte de las universidades
y empresas privadas para asegurar que el medicamento cumple con toda la normatividad técnica para asegurar la salud del paciente. Esto es otra propuesta que realizamos en el partido de Evolución. Y acá ustedes pueden ver el tiempo promedio de aprobación de un medicamento bajo la cobertura de los ministerios de salud y sus regulaciones. A Argentina le toma más o menos cerca de, en el año 2017, 400 días para aprobar un medicamento seguro y eficaz. En el caso de Brasil, 600 días. En el caso de México, cerca de 300 días. Así está más o menos estipulado en el informe de la entidad que realiza estudios de la Geneva Network acerca de los rendimientos en términos de velocidad en la aprobación de un medicamento. Otro argumento es que gracias a las 5 reformas el índice de personas enfermas bajará. ¿Debido a qué? A la disminución de la pobreza. Que esas condiciones económicas, al ser elevadas, va a tener más acceso a condiciones que antes no la tienen: agua, medicina, infraestructura, caminos, carreteras, transporte, polución y todo eso. Gracias a las 5 reformas. Disminución de la carga de morbilidad que tienen los hospitales, clínicas, etc. Siguiente argumento es el aumento del acceso a medicamentos esenciales que dan como origen a un aumento de la capacidad de las personas a ser menos propensas a morirse por enfermedades, por no haberse vacunado, etc. Gracias a esta propuesta que estamos lanzando, el programa de las 5 reformas. Disminución de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, cardiovasculares, cáncer, SIDA y todo eso, gracias al mayor incentivo que genera esta propuesta en la investigación y desarrollo de fármacos que estén al alcance de los bolsillos de las personas. Siguiente argumento: buen nivel de salud gracias a la riqueza que brinda este programa de las 5 reformas de manera sostenida, de manera que las personas tengan mayor acceso a salud, a saneamiento, a educación en salud, de manera que haya un control efectivo y una disminución, ¿por qué no?, de aquellas enfermedades como el SIDA, la malaria, la tuberculosis, entre otros. Otro argumento es el tema de la innovación farmacéutica. Al tener mercados más potentes desde el punto de vista económico, lo que obtiene en reciprocidad al tener altos ingresos es que toda empresa privada dedicada al desarrollo de fármacos va a poder realizar las inversiones necesarias para hacer mayores investigaciones y puedan lograr que haya un acceso a estos medicamentos que de por sí son costosos. Y por último, diremos, toda protección de la propiedad privada, como es el eje de nuestros principios, siempre lo garantizará las 5 reformas. Y esto va a ayudar a que una industria que ahorita no existe, en el caso peruano, que desarrolle las investigaciones y la producción de nuevos fármacos en el Perú, exista. Porque solamente los altos ingresos va a permitir que haya la posibilidad de que puedan invertir estas empresas que requieren protección y un ambiente de garantía gracias al Estado de Derecho que nosotros proponemos. Entonces, cerrando el tema hoy día, lo que hemos apreciado es que nuestra sensibilidad social
ha hecho que el programa de las 5 reformas apunte no solamente al campo educativo, sino también al campo de la salud, donde no puede ser que las personas que se atienden en hospitales, policlínicos, centros de salud, sean maltratados por la administración estatal. Nosotros lo que proponemos es un cambio real, factible, porque ya hay países que lo han hecho. República de Georgia, ex país comunista, ahora es un país que ofrece a sus ciudadanos mejores niveles de ingresos y mejores niveles de vida. Y nosotros estamos proponiendo un cambio radical en los fundamentos, es pasar de un sistema administrado por el Estado a un sistema administrado por el sector privado, vía una transición en la entrega de vouchers a los sectores más pobres de la población hasta que la economía se vaya acomodando de manera que haya una libertad de oportunidades de forma masiva que haga posible que cualquier peruano tenga todas las capacidades económicas para obtener un servicio de salud de calidad, un servicio de salud con las eficiencias y con los merecimientos de ser alguien que está siendo tratado por su aporte que ha dado a la empresa privada hospitalaria. Eso es lo que nosotros hemos preparado para ustedes, gracias a nuestro equipo de gobierno del Partido de Evolución, y les deseamos a todos ustedes una feliz noche y nos estaremos viendo pronto en otro tema que será la reforma de pensiones. Muchísimas gracias y será hasta una nueva ocasión. Muy buenas noches, pueblo peruano.